Visualícense en el mejor escenario posible. Véanse haciéndolo bien, maravillosamente. Véanse como unos auténticos másters. Ujú. Poco a poco vamos a ir generando ese escenario, lo vamos a ir realizando. Le estamos dando órdenes a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo de que todo vaya orientado en ese sentido, ya de manera consciente y voluntaria. Y funciona, Eduardo, funciona. Para mí la comunicación ha sido una herramienta de vida. Si utilizas mucho el aspecto emocional, pero eres deficiente en la técnica, tu comunicación no va a ser completa y viceversa. Nuestra comunicación, cuando la hacemos creativa, es mucho más rica. Digamos que es la cereza del pastel, es lo que da en muchos casos la diferencia. Nosotros somos energía, nuestro pensamiento es energía, nuestra comunicación es energía. Compartir con la gente que te sigue, pues para mí es un placer porque eh, considerando lo que haces, Eduardo, el medio, la plataforma, es gente interesada en la evolución, en la superación personal, en aprender, en el aprendizaje de la vida. Si no estamos en esta vida para aprender, ¿para qué estamos? Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Líderes en Acción. Mi nombre es Eduardo Vázquez y entrevisto a diferentes tipos de líderes que están haciendo cosas diferentes, disruptivas, creativas en nuestra sociedad. Hoy tenemos un invitado muy especial, Mario Carballido, originario de Oaxaca de Juárez, comunicador, actor, conductor y conferencista. Mario estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara y se formó como actor en el Centro de Educación Artística de Televisa. A lo largo de su trayectoria ha participado en importantes proyectos de teatro y televisión, compartiendo escenario con grandes figuras como Ignacio López Tarso, Alejandro Camacho, Carmen Salinas, Edith González, Jorge Salinas, Eduardo Santamarina y Maribel Guardia. También ha formado parte de programas de televisión como Hoy, Vida TV, Reventón Musical y Telejuegos. Actualmente, Mario se dedica a la conducción de eventos privados y públicos a nivel nacional, además de impartir conferencias sobre desarrollo humano, motivación y conocimiento interior. El día de hoy vamos a hablar de un tema que todos necesitamos, sin importar nuestra profesión o actividad: comunicación, presencia y seguridad al hablar. Porque comunicar no es solamente decir palabras. Comunicar es transmitir confianza, conectar con las personas, expresar quién eres y abrir puertas en la vida personal, profesional y empresarial. Mario, bienvenidos a Líderes en Acción, bienvenido a este podcast, bienvenido a este espacio, a esta mesa. Tengo el día de hoy pues mucha emoción por la plática que vamos a tener. Esta conversación, estoy seguro, va a conectar con muchas personas. Tenemos una audiencia que nos ve, que nos escucha a veces cuando va manejando. ¿Por qué? Porque transmitimos esto también en Spotify, en plataformas de audio. Y me ha tocado ver comentarios que me dicen: oye, acabo de escuchar la entrevista, y me mandan la imagen de Spotify. Entonces, a las personas que les gusta escuchar esto mientras hacen alguna otra actividad, mientras conducen, mientras están en el gimnasio, mientras van en un trayecto, pues qué padre, ¿no? También va para ellos, y los demás, pues bueno, pueden ver la entrevista completa en YouTube. Vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de lo que es comunicación, presencia y seguridad al hablar. Y qué mejor manera de hacerlo con un experto. Muchos de ustedes seguramente cuando lo vean ya a cuadro lo van a ubicar perfectamente, van a saber de quién hablamos. Y qué mejor que él, que tiene una trayectoria, una historia en todo esto, pues nos dé cátedra, nos dé tips, nos dé herramientas que nos permitan, a los que tenemos ese gran miedo al hablar, a poderlo afrontar, porque de acuerdo a estadísticas, el hablar en público sigue siendo un gran miedo. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, feliz, agradecido de poder estar aquí en esta entrevista, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos aquellos que están escuchando, que participan de esto. Y efectivamente, Eduardo, para mí la comunicación ha sido una herramienta de vida. Y es como lo manejo cuando doy cursos, cuando doy conferencias.
he dicho siempre que la comunicación efectiva es una herramienta para la vida. Somos seres gregarios. Nos desarrollamos, convivimos en una sociedad y por lo tanto tenemos relaciones interpersonales a todo nivel, desde las familiares hasta laborales, escolares, culturales, incluso sociales. Nos relacionamos con nuestros semejantes y la manera de comunicarnos es definitivamente muy, muy importante. Nos relacionamos a través de la comunicación precisamente. Así es. Y mientras no dominemos el arte de la telepatía, nuestra comunicación es a nivel oral y lo que implica en general la comunicación efectiva, que no solo son las palabras, por supuesto, es una parte de lo que es la comunicación, pero todo lo que implica la manera en que podemos transmitir un mensaje a los demás, como yo lo he definido a lo largo de que comencé con estos cursos y la impartición de la comunicación efectiva, es que es la habilidad que todos tenemos de comunicarnos ante una o más personas de manera correcta, segura y trascendente. Eso es la oratoria y la comunicación efectiva. Todo lo que implica, bueno, ya es un análisis Más detalle. profundo, detallado, por supuesto, pero básicamente es eso, comunicarnos de manera correcta, segura y trascendente, hacer que nuestro mensaje llegue como debe de ser y establecer ese vínculo tan humano que es el que tú sepas lo que yo pienso y el recibir también tu pensamiento al mío a través de tu comunicación. Tan elemental y al mismo tiempo tan complicado como eso. No hay duda. De verdad, comunicar es un arte. Para mí es un arte que se tiene que perfeccionar constantemente, que tienes que verlo desde afuera, cómo lo estás haciendo y seguir mejorando. Pero bueno, pero antes de meternos más a fondo en materia, para aquellas personas que conocen lo mismo que yo, que conocemos a Mario en pantallas, ¿no? Más allá de ese currículum tan impresionante que tuve oportunidad de compartir, ¿quién es Mario Carballo? Me encanta esa pregunta. Creo que si lo manejamos a nivel profundo, filosófico, todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta o deberíamos de ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Mira, te lo puedo manejar en dos niveles, Eduardo, y para compartirlo con las personas. Primero, el nivel, digamos, coloquial, normal, superficial, que se relaciona con una educación, una trayectoria de vida, una manera de ver el mundo. Y en ese sentido, pues soy un oaxaqueño orgulloso de serlo, de aquí, nacido en la capital del estado. Eh, Estudié ya después por situación laboral de mi padre, salimos de Oaxaca cuando yo estaba muy pequeño. Nos ubicamos durante muchos años en el Bajío, en Celaya, Guanajuato. Ahí estudié primaria, secundaria, preparatoria. Terminando la prepa ya me fui a estudiar a Guadalajara, comunicación Sí. precisamente en la Universidad Autónoma, perdón. Y cuando estaba estudiando, ahí surgió la convocatoria para la carrera de actuación en Televisa, en la Escuela de Televisa, en el Centro de Educación Artística, que en aquel entonces, en aquellos años, abrieron, además de la escuela que tenían en San Ángel, una en Guadalajara y otra en Monterrey. Era el auge, el apogeo de Televisa, la empresa de comunicación más importante de habla hispana. En aquel entonces las cosas evidentemente han cambiado mucho de aquella época ahora, pero en aquel entonces era un monstruo, una empresa impresionante. Y yo ingresé en Guadalajara en la escuela de Televisa, comencé la formación también actoral y finalmente, bueno, al terminar llegó un momento en que tuve la opción de venir, hicieron una selección allá en Guadalajara, de venir, como si todavía viviera en Ciudad de México, de ir a la Ujú. Ciudad de México a finalizar el último semestre y a hacer carrera, a comenzar ahí, que fue precisamente lo que hice. Siempre me considero una persona que
he aceptado los retos y he sido arriesgado en mi vida. Ok. Eso me ha traído en algunas ocasiones algunos golpes fuertes, duros, pero muchas satisfacciones también. Y creo que la vida tiene que ser así, la tienes que vivir intensamente, más allá de la zona de confort y la seguridad de un resultado. Y bueno, pues me aventé. Yo en aquel entonces ya tenía un hijo pequeño, ya estaba casado y con todo y mujer y hijo, fui a buscar mi sueño a Ciudad de México. Am, Comencé, fueron años duros de picar piedra, de tocar puertas, de abrirme un camino. Lo fui haciendo satisfactoriamente el día de hoy. Les puedo decir y te puedo compartir, Eduardo, que eh, con toda la honestidad, nadie me regaló nada y todo lo que hice en mi carrera fue por esfuerzo propio, que esa es una satisfacción que no la compras con nada. Eso por un lado. Por el otro, bueno, fui haciéndome un nombre, una carrera, hice cosas que me dejaron grandes satisfacciones, mucho aprendizaje también en el camino. Y llegó un momento, hace poco más de 10 años, en que decidí que ya la Ciudad de México no era para mí y en que ya tenía, digamos que, parte del camino andado como para poder irme y comenzar algo eh, propio, independiente. Y fue lo que hice y fue una excelente decisión a la vista del tiempo, a la distancia. Fue una muy buena decisión. Vine aquí a vivir a Oaxaca de Juárez, donde tengo familia. Yo nací aquí, como mencionaba al principio, y, y he vivido muy a gusto, muy agradablemente. Buscaba tranquilidad, calidad de vida y la he encontrado. Los problemas que todos conocemos, Sí. evidentemente, pero no hay lugar perfecto en el mundo ni en la vida. Entonces, creo que fue una buena decisión. Estoy bien en ese sentido. Ahora ya me dedico más a trabajar de manera independiente y también parte de mi decisión fue tomada con base en que ya la cuestión de medios iba cambiando. Y lo vemos hoy, es más evidente que nunca. En aquel entonces comenzaba a cambiar, Ujú. pero hoy la televisión ha perdido el protagonismo que tuvo antes. Hoy ya vemos que las plataformas digitales, las redes sociales en cuestión de comunicación es lo que domina, son los medios importantes. El día de hoy la televisión cada vez tiene un papel más residual, marginal, y fue un momento también ideal para dar el brinco. Actualmente ya me dedico a la impartición de cursos de oratoria, comunicación efectiva, conferencias, conducción de eventos, lo cual me ha dado una independencia y un campo de acción más amplio que el que tenía antes. Y estoy muy contento, muy satisfecho al día de hoy con lo que he hecho en mi carrera. Ha sido difícil, pero me siento bien. Eso en cuanto al quién es Mario en el aspecto convencional, digamos. No, y los líderes sin duda son inquietos. Los líderes son inquietos y creo que por eso lo interesante de entrevistar a diferentes personalidades en este lugar, porque son inquietos, o sea, y me incluyo en ese grupo de personas porque no es que nos aburramos o por lo menos nos aburra algo, pero queremos conocer, ¿no? Conocer otras cosas. Antes de salirnos de este punto, ¿qué piensas hoy en día? No sé, ¿sigues laborando con Televisa? ¿Sigues frecuentando, haciendo proyectos con esos amigos que conociste y con los que conviviste tantos años? Y mencionabas hace un rato también un tema, ¿no? Ha cambiado el tema de comunicación, ¿no? Vemos más formatos como este, cada vez me entero de más personas que pues esperabas que salieran a algún programa para verlos, hoy en día los puedes ver en YouTube porque tienen su propio podcast, su propia línea de comunicación directa y hemos notado, seguramente tú también, que muchos de ellos al tener reflectores ahí, los jalan a otros tipos de proyectos, ¿no? Como que ahora te vuelves más interesante por el contenido que estás generando y vente por acá, ¿no? ¿Cómo ves esto que está pasando? ¿Qué les dices a esos amigos que tienes allá, no? Interesante pregunta. Todavía de manera eventual hago algunos
algunos programas o proyectos con Televisa, pero ya es de manera muy, muy esporádica. Ya no estoy de lleno ahí como lo estuve durante muchos años. Em, Hoy en día la situación ha cambiado mucho. Antes la exposición era muy intensa porque, pues básicamente, el medio predominante, como le dije, era la televisión. Ujú. Y había muy pocas opciones. Los canales de televisión que se manejaban y en general Televisa manejaba la mayor cantidad de audiencia. Entonces, si tú tenías proyección en Televisa, llegabas a todos lados, a todo el país y a todas las edades y segmentos socioeconómicos de la población. La proyección era brutal y me tocó afortunadamente esa última época de proyección, de exposición tan fuerte en medios, en un solo medio y de manera tan masiva. Hoy en día, por un lado, como todo en la vida, hay sus ventajas y sus desventajas. Por Sí. un lado, las ventajas de que se abrió, se democratizó, digamos, ya todos tenemos acceso a una exposición, a un canal, a una ventana, a una manera de expresarnos y a generar público, a generar audiencia en medida de lo que vayamos haciendo, de la popularidad que Ujú. vayamos generando, y esto está muy bien, porque ya no hay un filtro, ya digamos que el filtro es Ujú. directamente los espectadores. Así es. Absolutamente, son los que deciden, los que ven o no ven. No hay más. Y eso está bien. Ahora, por otro lado, el problema hoy es que ya todo está muy fragmentado, muy segmentado. Antes, a mí me tocó todavía, como te decía, la época en que la exposición era masiva y te veían tanto los adultos mayores como los niños. Todos. Todos, todo Sí. mundo. Salías en una telenovela de horario triple A y todo mundo te veía. En un programa de revista igual popular y todo mundo te veía. No importa la edad y el segmento socioeconómico. Hoy no, hoy ya hay segmentos muy Ujú. específicos. Los jóvenes, muy jóvenes, los adolescentes, los niños, los jóvenes de mediano rango, los jóvenes tendiendo ya adultos, los adultos jóvenes, en fin, Sí. ya cada segmento ve lo que conlleva sus intereses. Y yo lo veo, y creo que lo hemos visto todos. A mí me quedó muy claro el día que uno de mis hijos, todavía adolescente, me dijo, papá, fulano de tal, no sabes lo que hizo y tiene no sé cuántos millones de vistas y millones de seguidores. Y yo le dije, ¿y quién es fulano de tal? Yo no tengo idea de quién es. En ese momento me di cuenta, Sí. Eduardo, de eso, Lo de que estaba que ya son pasando. segmentos muy delimitados. Lo que ven los jóvenes ya no lo vemos nosotros y Así es. viceversa. Ya no nos enteramos. Hay streamers o influencers que les llaman ahora con millones de seguidores que yo no tengo idea de quiénes son y Así de es. qué hacen o qué dicen. Y viceversa, gran parte del segmento del sector juvenil en medios, pues no tiene idea de lo que hace uno o gente de mi edad o mayores, en fin, ya se segmentó muchísimo los medios de comunicación y lo que ello representa, las ventajas y las desventajas, como decía hace un momento, antes se manejaba el famoso Star System, un lanzamiento en televisión era un lanzamiento, creaban estrellas, creaban ídolos, creaban ejemplos a seguir. Ujú. Hoy ya no. Además que ya es muy efímero. Antes había más tiempo, más longevidad en el medio. Hoy ya es muy efímero todo. Meses, años, semanas incluso, en que algo es viral y luego Sí. abajo se acabó. Es muy intenso esto ya. Han cambiado mucho las cosas, pero bueno, hay que No, adaptarse. y lo interesante, ¿no? Es que antes, por ejemplo, los contenidos que veíamos en ese tipo de empresas tan grandes, lo ponían una vez y a los meses o años lo volvían a pasar y lo volvías a consumir, ¿no? Hoy en día podemos seleccionar el tipo de contenido que queremos ver, a los Absolutamente. expertos que queremos escuchar y seguirlos. Y si de repente vemos que el experto, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, estuve siguiendo como 2 años, pero
todos los domingos veía su contenido. Todos los domingos veía su contenido. De repente dijo, ya no voy a hablar de manzanas, ahora voy a hablar de peras. Y lo dejé de ver. Me dejó de interesar su contenido, ¿no? Pero qué diferente, qué funcional, digo, para muchos que estamos aprendiendo gracias a eso. Digo, nosotros nos animamos a hacer esto gracias a los que lo producen también, ¿no? El ver, investigar y todo eso y lograrlo, pues es parte también de lo que nos dejan estas plataformas y el contenido que están exponiendo, ¿no? Afortunadamente, Eduardo, y benditas sean, Así es. porque hoy como nunca, fíjate qué ironía y qué paradoja, hoy como nunca en la historia de la humanidad tenemos el acceso al conocimiento. A un clic en la palma de nuestra mano, literalmente podemos conocer, investigar lo que queramos. Lo que sea. Pero al mismo tiempo, hoy en día, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta gente negándose a adquirir o a aprovechar esa ventaja. Hoy en día, la mayor parte del éxito en las redes sociales, en los streaming, es el entretenimiento, Así es. no el conocimiento. Así es. Son los que más audiencia tienen, los que más seguidores tienen, los... Y además, ahora sí que, como dice la película, el bueno, el malo y el feo, ¿no? El bueno es el acceso al conocimiento, el malo es que la mayor parte de la gente busca el entretenimiento. Y el feo es que el entretenimiento que se ofrece el día de hoy es lo más vano, burdo, vulgar, primario, silvestre y elemental que nunca en la historia también. Yo respeto profundamente los gustos de todo el mundo, pero también soy un observador de la vida y a lo largo de mis años me he dado cuenta de eso. Es increíble que teniendo el poder que tenemos hoy en cuanto a la adquisición del conocimiento se desperdicie de una manera tan brutal. Sí. Así. Es lamentable, Y, pero es el signo de nuestros tiempos. y lo estamos, digo, aprovechando los que no lo tuvimos, como muchos que lo tienen, nacen con esta tecnología, ¿no? Pero nosotros que nos toca ver todo lo que está surgiendo, digo, estamos como niño en dulcería, ¿no? De que Sí. quiero ver todo esto, quiero consumir todo esto, quiero aprender, quiero hacer. O sea, ¿cuántas cosas nos estamos volviendo con esta información? Mucho la estamos aprovechando. Hay otras investigaciones bien interesantes que, por ejemplo, están esperando que ya se gradúen estas generaciones, están esperando que se gradúen estas generaciones, porque hay datos que saben que estos chicos que se van a graduar saben ocupar inteligencia artificial. Entonces las empresas están esperando que esta generación se gradúe para contratarlos, porque el personal que tienen, sí, escucharon de inteligencia artificial, están como que tocando, metiéndose con miedo a hacer algunas cosas, pero los chicos que están saliendo es un arma para ellos, ¿no? Es una herramienta. Y también podemos tener una paradoja en ese sentido, Eduardo. Efectivamente, lo que dices es cierto. Se están frotando las manos por las nuevas generaciones que puedan implementar ya la inteligencia artificial en todo lo que se pueda, que cada vez es más. Sí. Pero al mismo tiempo, probablemente esa generación que viene, que va a crear esa implementación de IA en todo, va a ser la última que tenga trabajo. Es correcto. Va a ser la última que tenga trabajo en ese sentido porque la IA los va a sustituir a ellos y a todos los que vienen. Creo que estamos siendo testigos de un cambio impresionante y no nos estamos dando cuenta de muchas cosas que están sucediendo el día de hoy. Estamos demasiado distraídos. Como decía, básicamente entretenidos o dormidos. Yo así uso mucho ese término. Estamos dormidos sin darnos cuenta de todo lo que está pasando. Nos está rebasando la tecnología de una manera impresionante. No sabemos las consecuencias reales que vaya a tener porque día a día todo va cambiando, pero básicamente hay un consenso en ese sentido. La generación que decías que va a implementar la IA va a ser la última que tenga trabajo como lo conocemos al día de hoy.
quién sabe qué vaya a pasar después. Se habla de una renta o una pensión universal porque ya no van a existir los trabajos como los conocemos y va a haber una serie de cambios sociales impresionantes. No sabemos si estamos preparados para ello. Además, y por si fuera poco, otro de los obstáculos que va a enfrentar la humanidad es que la generación hoy, los jóvenes de hoy, los niños y los jóvenes de hoy, es la generación con menor índice de atención Sí. en la historia. En la historia, hoy ya no hay niños jóvenes que lean libros físicos, leen en dispositivos y leen muy poco. Así es. Ya, porque ya no es que no sepan hacerlo, sino que ya no tienen la atención necesaria para sostener una lectura prolongada. Es un experimento del que no sabemos cómo vamos a salir porque es inédito en la historia de la humanidad. Tenemos que cambiar los papás también en el sentido de cómo educamos, porque enseñarles a leer es más difícil, ¿no? En el sentido de que lean, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita antes de estar acá, dejamos a nuestras hijas y les digo a la más chica, me lees un libro, no te vayas a quedar con la tablet, me lees un libro. Bueno, me dice, ¿no? Le digo, va a haber un premio si lees un libro. Cuando yo regrese te voy a hacer preguntas. Y si me contestas es que leíste el libro. Claro. Bueno, pero un libro que no haya leído, todavía le digo, bueno, todavía me dice. Entonces, uno le tiene que buscar. Excelente, claro. Uno le tiene que buscar porque tenemos que ayudarlos a que, sí, ocupen IAs, ocupen herramientas, plataformas, pero también se sigan preparando, ¿no? Y caigo aquí a una pregunta bien interesante. Hablar es un miedo, o sea, me causa mucho impresión de que en todo lo que estuve investigando todavía sigue siendo un miedo, catalogado como miedo el hablar en público. Hay universidades que tienen ahí estadísticas que más del 60% de sus estudiantes tiene miedo a hablar en público. Y no solamente estudiantes, me toca ver grupos de empresarios donde les toca hablar a veces a alguno de ellos y prefiere el que sigue, ¿no? O prefiere ser muy breve, ¿no? O sea, me levanto unos segunditos, soy esto y gracias, ¿no? Y otros que, híjoles, hablan, pero no comunican, Exacto. ¿no? Eh, ¿por, por qué sigues representando un miedo para las personas? Reafirmo y confirmo lo que dices, porque desde que me dedico a dar cursos de comunicación efectiva y de oratoria, una de las inquietudes más comunes y recurrentes de los alumnos es esa. Yo estoy aquí porque me da miedo hablar en público, porque siento pánico, porque creo que se me va a olvidar, porque siento que esto no es para mí, porque me impone la gente, porque me siento observado, porque no puedo decir lo que yo quiero, en fin, pero básicamente es miedo. Y, y yo les digo, mira, te voy a decir, de entrada les voy a decir que hay una buena noticia. Bueno, primero la mala y luego la buena. La mala es que es algo muy común, el miedo es algo inherente a nuestra naturaleza, es algo muy común, es algo que nos limita, es algo que entiendo perfectamente porque todos en algún momento pasamos por ahí. Yo creo que hay muy pocas personas en el mundo que nunca hayan sentido ese miedo de exponerse ante las personas, de hablar ante un público cuando no han tenido la experiencia y la educación para hacerlo, la formación. Es normal, es natural. Pero la buena noticia es que así como el resto de los obstáculos de la vida, este no es la excepción. El miedo a hablar en público forma parte del 90% de los obstáculos que viven en nuestra mente, que no son objetivos ni circunstanciales, que son creados por nosotros mismos. Por lo tanto, los podemos modificar, podemos cambiar. En neurociencias está establecido hace muchos años que el cerebro es plástico, por eso existe la neuroplasticidad. Podemos cambiar
nuestros procesos, nuestras conexiones, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver el mundo. Podemos cambiarla. Entonces, por lo tanto, podemos vencer esos miedos y transformar eso en una comunicación efectiva. Porque al final, y también lo que les digo a mis alumnos es que ese miedo es energía. Ujú. El miedo que sentimos cuando hablamos en público es una energía, pero es una energía mal canalizada. Una energía que nos limita, nos obstaculiza y nos sabotea. La energía es necesaria porque no podemos subir a un escenario o hablar ante una cámara sin energía, porque Así es. entonces no trascendemos, no captamos la atención de las personas, no trascendemos esa pantalla. Necesitamos proyectar la energía para lograr que la gente nos otorgue su atención y podamos hacer nuestro mensaje completo, total, transmitirlo de manera correcta. Por lo tanto, lo que tenemos que modificar es el uso que le damos a esa energía, que en lugar de sabotearnos, limitarnos y obstaculizarnos, que es el miedo, los nervios, Ujú. utilizarla de manera correcta para que podamos nosotros proyectarla de manera consciente y voluntaria y apoyar lo que estamos diciendo, crear una atmósfera determinada, dar énfasis en algunas frases o palabras, hacer que trabaje a nuestro favor. El único cambio es ese. Vamos a mantener esa misma energía que es necesaria e indispensable, pero en lugar de que nos sabotee, vamos a hacer que trabaje a nuestro favor. Ese es el cambio que vamos a gestionar. ¿Y qué podemos hacer? Digo, me queda claro, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo cómo nos podemos preparar para subir a un escenario o para estar al frente de un grupo de personas? Digo, primero para estar ahí, ¿no? Para ponerse al frente, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que preparar? Contemplando el tema de energía. Sí, claro. Bueno, ahí viene la técnica. Ok, Todo lo que implica la técnica es un proceso y como tal, yo digo siempre, y lo he repetido hace muchos años, que todas las cosas que valen la pena en la vida, las que realmente valen la pena, constan de 3 elementos básicos que es atención, esfuerzo y paciencia. Si vamos a iniciar un proceso que me va a cambiar la vida, va a requerir esos 3 elementos. Dicho esto, abordamos entonces la modificación primero de nuestros vicios o malos hábitos en cuanto a nuestra comunicación. Ahí ya viene toda la cuestión técnica ok. que implica 3 elementos básicos. Primero, la comunicación efectiva, la oratoria, se compone de lo que es la comunicación verbal, todo lo que yo digo a través de mis palabras, sonidos y también, cosa que muchas veces no se toma en cuenta o se pasa por alto, de mis silencios y pausas, Bien. conscientes y voluntarias. No las pausas que Porque ya tengo no sabes cuando me qué dan los decir, ¿no? nervios y se me olvidó lo que iba a decir. Esas no, esas es todo lo contrario, sino las que yo utilizo de manera estratégica para hacer mi comunicación más interesante, eficiente y crear una atmósfera. Bien. Luego está lo que es la comunicación no verbal, que es todo lo que se refiere a lo que yo comunico sin palabras, sin sonidos, con mi cuerpo, mi posicionamiento en el escenario, mi postura, mis manos, mis desplazamientos, mi rostro. Todo eso habla. Y algo que también se toma muy poco en cuenta y que es elemental y básico y me va a dar la trascendencia o no, es el contacto visual, que también pertenece al área de la comunicación no verbal. Y finalmente, el tercer elemento es el contenido de mi mensaje, lo que yo voy a decir, el dominio, la información que tengo respecto a lo que voy a decir. Normalmente tendemos mucho a hablar de lo que no sabemos o de lo que no dominamos. Y un orador, al momento en que se va a posicionar y a comenzar a dar un mensaje, debe dominar perfectamente el tema. En este caso,
hay dos vías. Cuando yo puedo preparar mi discurso con antelación, estructurarlo, definirlo, incluso si lo voy a redactar o me lo dan, preparar todo perfectamente bien, tengo un tiempo para hacerlo y eso me ayuda y me va a dar mayor seguridad, pero también cuando voy a improvisar. Ok, Muchas veces el problema llega con la improvisación. Si tengo tiempo de prepararlo, mejor no. me siento muy seguro y está bien. Generalmente así es. Pero ¿qué tal cuando tienes que improvisar, cuando tienes que decir algo y no tenías la menor idea de que lo ibas a tener que decir en ese momento? Y allí intervienen otros factores también, entre los que yo destaco mucho, 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 y que ha también sido una diferencia positiva en mi vida, que es el conocimiento, la lectura, la cultura general, todo lo que tú vas adquiriendo como conocimiento a lo largo de la vida sobre distintos y diversos temas, es elemental al momento en que puedas improvisar porque tienes más herramientas, tan sencillo como eso. Sí. A mayor conocimiento tengo mayores posibilidades de improvisar sobre el tema que requiera o necesite. Habrá unos muy específicos en que pues no, tenga que limitarme o decir de plano que no puedo. Pero habrá muchos otros en que mínimamente puedo decir algo coherente, con sentido e informado sobre tal o cual tema. Y eso te lo da la cultura, la educación, la lectura que hayas tenido a lo largo de los años. Y también por eso recalco siempre, siempre desde el principio con mis alumnos, eh, que lean todo lo que puedan. A los que me estén escuchando en este momento y viendo, les recomiendo que lean todo lo que puedan. Eso puede hacer una gran diferencia en su vida. Eso puede cambiarles la vida positivamente. Leer es poder. De hecho, una de mis conferencias se titula así: Leer es poder. Fíjate que los datos que nos compartes, digo, es una información que qué bueno que esto es, que esto es grabado, que esto es atemporal, porque este tema lo podemos ver hoy, lo podemos ver mañana y lo podemos ver en un año y es un tema vigente. Así es. El tema de comunicación creo que cada vez va a ser más importante porque lo mencionábamos hace un rato, las herramientas nos están haciendo menos participativos. He estado viendo las redes y me sorprenden a veces los cambios porque entro a ver que estamos subiendo un video y me dice la red social, ¿no? En este caso YouTube, ¿no? ¿Tu contenido está hecho con IA? O sea, ya te hacen ese cuestionamiento. Ujú. ¿Para qué? O sea, todavía no te ponen ahí qué van a hacer si les dices que sí, qué van a hacer si les dices que no, o qué van a hacer si no contestas. Pero me ha tocado ver ya mucho contenido generado con inteligencia artificial donde ya no hay personas, donde ya no hablan personas, donde ya no interactúan personas. Y si era un miedo antes hablar ante el público, ante una cámara, pues ahora va a ser un miedo mayor, porque como ya no va a ser necesario, o sea, por lo menos antes decían siento miedo, ahora ya no van a sentir ni miedo porque ya no es una necesidad estar al frente o hablar en público. Entonces yo pienso que cada vez esta habilidad eh, va a tener que ser muy rescatada de las pocas personas que la estén ejercitando, ¿no? Y estas personas que tengan esta habilidad cada vez van a ser más necesarios en las empresas, no atrás del escritorio, ¿no? Dirigiendo equipos, liderando, ¿no? Estaba leyendo que justamente los grandes líderes transformacionales son grandes comunicólogos. Obviamente, si quieres ser un gran líder, pues, tienes que ser un buen comunicólogo, ¿no? Y mencionabas hace un rato, ¿no? Leer. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuánto tenemos que leer? Y justamente, a mí me gusta mucho informarme, leer datos curiosos también. Y preguntaban, ¿no? ¿Cuánto debemos leer? Pues dicen, no sé cuánto tengamos que leer, pero hay personas, o mejor dicho, hemos tenido personas en la historia que leen tanto que incluso hasta caminando leen, para que te des cuenta cuánto leen las personas, ¿no? Hasta caminando leen, o sea, leen para todos lados, en todos lados, en todo momento, incluso caminando. Entonces, cuando escuchas eso, dices, oye, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto tenemos que leer? Por lo que tengamos que leer en el momento que lo tengamos que leer. Cuando se vuelve algo lúdico, que es lo que hay que buscar, como cualquier cosa en la vida que es lúdica, la disfrutas. Cuando tu hábito es lúdico, ya
no es hábito, es un disfrute, es un gozo. Si tú logras que el hábito de la lectura sea algo que disfrutes y goces, ya ni te vas a dar cuenta, lo vas a hacer a cada momento. Ya no va a haber tiempos muertos en ese sentido, porque sabes que los puedes utilizar leyendo y lo vas a disfrutar mucho. Por otro lado, bien decías, la IA, también como lo mencionaba hace un momento, está abarcando cada vez más campos. Hoy en día, fíjate, para los comunicadores de hoy, y bien lo decías, el liderazgo, las empresas, los líderes en diversos ámbitos, hay algo que todavía la IA no tiene Todavía. y dudo mucho que vaya a tener. Me explico. En la cuestión, la oratoria y la comunicación efectiva se componen básicamente de dos áreas principales que son, podría agregar una tercera, pero básicamente es la argumentación, todo lo que tiene que ver con la lógica, el raciocinio, la información, todo lo que tiene que ver con esos procesos que muy bien lo hace ya la IA y lo hará mejor en el futuro, cada vez mejor. Pero por el otro lado está la emotividad, la emoción. Sí. Eso es lo que nos hace distintos y diferentes. La emoción que le podemos poner una palabra, la emoción con la que podemos decir una poesía, la emoción con la que podemos comunicar algo a las personas, implicando tristeza, alegría, molestia, miedo, empatía, todo eso es la diferencia, como bien lo decías. Ahí está la diferencia. Y esto también se aprende, se interioriza y lo manejamos, porque los seres humanos somos seres emocionales por naturaleza. Estamos diseñados así, no podemos evitar las emociones. Somos emocionales, es parte de nuestra esencia natural. Bien, la única diferencia en este caso es que un comunicador formado, experimentado, que usa la técnica, sabe cómo manejar y controlar las emociones para usarlas de manera consciente y voluntaria en la comunicación efectiva. Los demás lo hacen, pero de manera involuntaria e inconsciente. Todos lo Ujú. hacemos en nuestra vida. Desde niños comenzamos a utilizar el chantaje emocional con Sí. nuestros papás. Todos. ¿Qué sucede? Yo les digo a mis alumnos, en este momento, muchas de las cosas que hacemos de manera involuntaria, empírica, sin darnos cuenta en la vida, aquí las vamos a empezar a hacer de manera voluntaria, intencional, consciente, para hacer una comunicación más eficiente. Así Esa es. es la diferencia. Hacer consciente lo inconsciente, hacer voluntario lo involuntario. Y eso es lo que nos va a dar la diferencia en cuanto a la inteligencia emocional, no sé, perdón, a la inteligencia artificial. Ujú. No sé si algún día llegue también incluso a Hacerse transmitir con él. emociones, Sí. pero lo dudo mucho. Se nota, porque de hecho hay inteligencias Ajá. artificiales, hemos visto que tratan de ser emocionales, pero es falso, Y se cómo, nota. y cómo cuesta trabajo y es el tope con lo que estamos enfrentándonos, sobre todo los que hacemos contenido, ¿no? En mi equipo, eh, mi esposa es una persona de las que se dedica a hacer contenido y cómo se topa con eso de que esos videos que necesita no tienen emociones, Exactamente. no están transmitiendo Así lo es. que ella quiere transmitir, ¿no? Ujú. Y bueno, su mayor esfuerzo, que la herramienta y las plataformas, la queremos de 10 ese video, pero por las emociones no sale de 10, ¿no? Y sí, dicen el clavo, o sea, el tema de las emociones eh, eh, es muy difícil que lo pueda en su momento transmitir o lograr, ¿no? Pero bueno, hablábamos así de muchas cosas hace años, hoy las tenemos, entonces quién sabe. Sí, ya no quiero Pero, arriesgarme a sí, decir que nunca, pe- pero pe- hasta pe- el momento ese es un pe- factor de diferencia. y justamente por lo que mencionas, mi pregunta es qué pesa más, la técnica o la autenticidad, porque lo mencionabas al inicio y lo mencionaste ahorita. ¿Qué pesa más en el arte de hablar, de comunicar? A lo largo de mi experiencia me he dado cuenta que es una combinación de ambas. No es que pese más una que la otra, sino que la manera de combinarlas y de utilizarlas en conjunto es lo que te va a dar.
una comunicación más efectiva. Me explico, si utilizas mucho el aspecto emocional, pero eres deficiente en la técnica, tu comunicación no va a ser completa y viceversa. Si eres muy eficiente en la técnica, pero emocionalmente débil, tampoco va a ser completa. Creo que es una comunicación de ambos elementos y aquí también incluyo el tercero que mencionaba, que ahí sí también la inteligencia artificial está incursionando y de manera impresionante, que es la creatividad. Nuestra comunicación, cuando la hacemos creativa, es mucho más rica. Digamos que es la cereza del pastel, es lo que da en muchos casos la diferencia. Yo puedo decir el mismo discurso con los mismos elementos de manera muy correcta y utilizar las emociones de manera también adecuada en cuanto a lo que estoy diciendo y llegar a las personas de una manera también importante, pero si le agrego la creatividad de alguna manera, va a ser todavía mejor. ¿A qué me refiero? A que hay momentos en que, y lo hemos visto de repente en redes, en plataformas, en algún discurso, vemos algo diferente, algo creativo, una manera de decir las cosas completamente distintas. La creatividad aplicada, y lo hace todavía más trascendente, más impresionantes. Digamos que nos quedamos más en la mente de las personas. Y en ese punto, ¿qué papel juega la presencia? ¿Por qué te lo pregunto? Digo, todo lo que mencionas, se me viene a la mente un montón de preguntas y de comentarios, ¿no? Yo he tenido oportunidad, y es muy segura, y lo traigo a la plática por, porque está en tu segmento, ¿no? Me tocó en algún momento estar en una ponencia, en una charla, en una conferencia de Marco Antonio Regil. Y su historia, que está muy relacionada con su mamá, o sea, todo eso nos conectaba con Marco Antonio, ¿no? O sea, la historia, cómo nos transmitía el mensaje que nos traía con la conferencia. La parte que me mencionas hace un momento, la parte creativa, ¿no? Hacía algunos ejercicios con todos los que estábamos ahí. Me voy a equivocar en el nombre, pero empleaba estas tipo vasijas que les hacen un sonido, digo, Cuencos tibetanos. exactamente, Sí, con sí. los cuencos. Nos pedía que cerráramos los ojos. Híjoles, o sea, cuando vimos los ojos, muchos estaban llorando, estaban realmente no solamente conectados con la conferencia, sino ya estaban levitando en otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo hay personas que logran eso en una audiencia, ¿no? No solamente dar el mensaje, no solamente que lo entendamos, sino todavía involucrarnos a un nivel emocional de ese grado, ¿no? Porque, o sea, ahí va mi pregunta, ¿no? De la presencia, el juego y la creatividad. Yo lo he visto así, no sé si hay reglas para lograr algo así, o es la autenticidad aplicado con la técnica. ¿Qué pasa? Es el manejo adecuado de la energía. Ok, Mira, partimos de una máxima en física. Todo es energía. Hoy sabemos, cualquier sí, físico te lo puede decir, que todo es energía. Somos energía nosotros, incluso los objetos que aparentemente son sólidos, el escritorio que está aquí frente a nosotros es energía. Lo que pasa es que son distintas vibraciones. Esa es la diferencia. Al final todo es energía vibrando de manera diferente. Nosotros somos energía, nuestro pensamiento es energía, nuestra comunicación es energía. ok. Conforme más consciente esté yo y mejor manejo tenga de esa energía que estoy proyectando, más voy a llegar a empatizar y a resonar con la energía de las personas que me están escuchando. Eh, y aquí vienen las emociones, que también es energía.
Cuando yo manejo una emoción de manera adecuada, estoy manejando esa energía de la emoción, proyectándola como debe de ser para resonar con la energía emocional de la persona que me está escuchando. Si sabemos bien, porque también esto en acústica, en física acústica, es un hecho, cuando un sonido resuena en una determinada vibración coherente y constante, hace que otro objeto reciba que está vibrando diferente, pero de manera inconstante e incoherente, poco a poco se una a la vibración del primero que es Ok. constante y coherente. Esto se llama resonancia. Entonces, cuando comunicamos con esa energía bien proyectada a nivel emocional, comenzamos a provocar la resonancia en las personas que nos están escuchando, que nos Ok. están viendo y escuchando. Y por eso llegamos a conectar, a empatizar de esa manera. Llegamos a provocar ciertas emociones que están presentes, no estamos haciendo magia, todos tenemos esas emociones dentro de nuestra mente y nuestro corazón, que al final también es energía. Hasta hace poco no se sabía, por ejemplo, que el corazón, por un lado, tiene neuronas. También pensamos, entre comillas, con el corazón, no solo con el cerebro, e incluso con la microbiota intestinal. Pensamos también con la microbiota intestinal. Todo tiene que ver y está conectado. Y según estudios recientes, la vibración que emitimos, que es energía y es medible, es mesurable, se mide en laboratorio la energía que emana de nuestro corazón, que es energía electromagnética, tiene 60 veces más, es más poderosa que la que emana de nuestra mente, de nuestro cerebro, cuando nos conectan Ujú. los electrodos y vemos los famosos electroencefalogramas, vemos como la actividad eléctrica del cerebro, pero también existe en el corazón y es muchísimo más potente. Todo esto es la emisión de energía. Bien. Y si conectamos las emociones adecuadas con nuestra comunicación, vamos a hacer que esa energía permee. La comunicación no es solo las palabras, les decía al principio, Ujú. tiene que ver, sí, con palabras, que es la manera física de expresarnos, pero también con energía, que es otra manera física, pero que no podemos percibir con nuestros sentidos, digamos. El ser humano está muy educado y programado para pensar que lo único que existe es lo que podemos captar a través de nuestros sentidos, lo sensorial. Y no, la mayor parte de la realidad no la podemos captar con nuestros sentidos, pero es real, está ahí. Y parte de ello es todo este manejo energético que tiene que ver con las emociones. Cuando dominas la mente y a través de la mente las emociones y la proyección de las emociones, comienzas a dominar muchas otras cosas en tu realidad. Y parte de lo que buscamos con todo esto y con esta capacidad y con todo este empuje que queremos con comunicación, creo que es la confianza, ¿no? Sí. ¿Cómo logramos generar esa confianza? Te lo pregunto porque tenemos, digo, a una audiencia, una comunidad que nos ve, que nos escucha y que ha pasado por esa situación, ¿no? Que te decía hace un rato, ¿no? Hay personas muy buenas hablando, pero pues que no saben comunicar y menos transmitir confianza, ¿no? Mencionas hace un rato, ¿no? El papel importante, pues, de la voz, de la mirada, la postura, ¿no? Y más elementos seguramente con el cuerpo que te transmiten algo, ¿no? Sabemos que un líder pues, es un excelente comunicador, pero no solamente porque comunica, ¿no? Porque genera esa confianza. Eh, Me ha tocado ver personas que sí, seguramente traen la mejor empresa o el mejor servicio detrás, pero cuando platicas con ellos, pues no te dan ganas de consumir ese producto sabiendo lo importante que es la empresa y a lo mejor lo consumes por la empresa que tiene renombre, ¿no? Pero si fuera por él, no lo harías, ¿no? Sí. Eh, qué tips, qué ejercicio, qué recomendación le puedes dar a aquellas personas que a lo mejor van a empezar a practicar esto que van a escuchar para que su mensaje genere confianza? Te voy a decir algo muy concreto y muy puntual. Son consejos que yo doy
en mis cursos. Primero, aclarar que la seguridad, lo que llamamos seguridad y confianza, es una proyección de energía. Una energía que proyecta control, confianza, que sé de lo que estoy hablando, proyectar eso. Y tiene que ver mucho también con lo que mencionábamos hace un momento, que es el dominio de los nervios, del miedo. No puedo proyectar seguridad y confianza si estoy dominado por el miedo. Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no siento confianza y seguridad, no lo voy a poder proyectar. Entonces comienzo por ahí. ¿Cómo domino los nervios y el miedo? Y hay 2 consejos que yo doy puntualmente en mis cursos y se los comparto. Tal vez pareciera extraño porque no van directamente en la manera de expresarnos las palabras. Hay cuestiones de la técnica muy puntuales que vamos viendo sobre la marcha, pero la comunicación es algo integral que tiene que ver con todo, con nuestra mente, con el funcionamiento de nuestro cerebro, las conexiones con nuestro cuerpo. El aparato fonador es una maravilla, un milagro de la naturaleza, al igual que el cuerpo humano en general. En fin, no es nada más la palabra, como lo digo, sino todo lo que hay detrás. Y entonces, siempre comienzo mis cursos y cada sesión la comienzo con los ejercicios de respiración. Okay. Creo que la respiración es uno de los elementos de nuestra vida más infravalorados. Lo damos por hecho. Y la respiración es vida. Llegamos a este mundo respirando. Desde que nos dan la primera nalgadita ahí el doctor en el quirófano, cuando llegamos al mundo, y la primera inhalación, comenzamos. Y el último aliento. Cuando nos vamos, la última respiración. A lo largo de nuestra vida respiramos constantemente, podemos vivir algunos días sin alimento, menos, pero también algún tiempo sin agua, pero sin respirar no podemos vivir más allá de algunos minutos. La respiración es vida y no la tomamos en cuenta como deberíamos. De manera normal y convencional respiramos deficientemente. Un bebé llega al mundo respirando completamente con toda la capacidad pulmonar, correctamente como debe de ser, y luego vamos perdiendo esa habilidad. Entonces, parto de ahí en mis cursos de comenzar reaprendiendo a respirar para hacerlo de manera cada vez más completa y correcta, una respiración profunda. Bien, entonces uno de los consejos, parto de ahí, que yo les digo siempre, y esto es por experiencia también, lo que me ha funcionado a lo largo de mi vida profesional desde hace muchos años es respirar, saber aprender a respirar, y luego implementarlo, hacerlo. Previo a alguna conferencia, algún discurso, algún curso, siempre respiro profundo. La respiración profunda, calmada, consciente, te da el dominio y el control de tu mente, de tus pensamientos. Todo fluye mejor. Comienzas a dominar ese nervio, ese miedo. La respiración nos da el control consciente. Y es un tema de la amígdala y de la corteza prefrontal que tienen que ver con la respiración. Respiración consciente es el dominio mental, respiración inconsciente es el dominio del instinto. En fin, ya son temas más profundos, me podría estar 1 hora aquí o más. Pero finalmente les digo, respiren tranquilos, con calma, profundamente. Hagan respiraciones y van a tener más control, más claridad mental. Número 1. Y número 2, el otro consejo muy puntual es algo que tenemos que reaprender y que no solo en la cuestión de la comunicación y de la oratoria ha sido altamente efectivo para mí, sino en mi vida en general y de quien lo ejerce, lo implementa en su vida también, que es, fíjate qué curioso, la visualización positiva. Okay. Me explico. Estamos educados y programados para visualizar el peor escenario posible, siempre. Es nuestra naturaleza. Y es algo que venimos cargando de manera genética. Nuestros antepasados, los humanos primitivos, visualizaban el peor escenario por supervivencia,
para poder huir, para alejarse de los depredadores, para estar en el lugar más seguro posible. En fin, el visualizar en los albores de la humanidad el peor escenario posible es lo que nos permitió sobrevivir y desarrollarnos como civilización. Pero eso que traemos cargando genéticamente al día de hoy ya no nos funciona, ya solo nos causa estrés, ya no tenemos que huir de ningún depredador, no tenemos que agredir, no tenemos que hacer nada relacionado con el aspecto físico. Entonces, esa adrenalina, cortisol y noradrenalina que segregamos en la sangre ya no nos sirve para lo que nos servía antes. Hoy nos daña. Es la visualización del peor escenario. Hoy vemos que gran parte de las enfermedades en la actualidad son generadas y ocasionadas por el estrés. Entonces, esto sucede obviamente de manera inconsciente e involuntaria. Yo estoy acostumbrado a lo largo de mi vida, porque así me han educado, te vas a caer, te va a pasar esto, te van a hacer esto, te va a pasar aquello, y crecemos visualizando siempre el peor escenario. Y no es magia. ¿Qué sucede cuando voy a hablar en público? Lo que decías hace un momento. Visualizamos previo y desde mucho tiempo antes el peor escenario: me voy a equivocar, la voy a regar, se me va a olvidar, yo no sirvo para esto, lo que nos pasa a todos. Esto es común, esto es normal, no es nuestra culpa, lo traemos. Visualizamos el peor escenario de manera involuntaria e inconsciente. ¿Qué sucede? Porque el mecanismo es este: cuando yo visualizo el peor escenario, mi mente le ordena a mi cerebro: eso, nos va a ir mal. Dice el jefe que nos va a ir mal, que nos vamos a equivocar, que la vamos a regar, que esto, que... Y entonces el cerebro no juzga, el cerebro simplemente obedece. Como el jefe dice que nos va a ir mal y nos vamos a equivocar, vamos a crear ese escenario. Lo que nos está ordenando el jefe son órdenes, vamos a hacerlo así. Y generalmente así sucede. Pero ¿qué pasa cuando yo visualizo el escenario positivo, el mejor escenario? Ahí cambia. La orden de mi mente es: nos va a ir muy bien. Yo me visualizo en primera persona, viendo un público interesado, sintiéndome a mí haciéndolo de la mejor manera posible, comunicando como a mí me gusta, generando expectativa, generando esa atención, diciendo las cosas, haciendo énfasis, utilizando mis emociones de la mejor manera posible. Y entonces, ese escenario, ahora ya voluntaria y conscientemente establecido, le va a dar la orden a mi cerebro de que todo fluya en ese sentido. Todas las pequeñas acciones, reacciones e interacciones que emanan en ese momento ya de mi cerebro a mi cuerpo, y lo que voy creando a partir de ese momento, ya están orientadas hacia ese objetivo que es positivo y no inconscientemente hacia el otro. Entonces yo le digo a mis alumnos, a mi gente: visualícense en el mejor escenario posible, véanse haciéndolo bien, maravillosamente, véanse como unos auténticos másters. Poco a poco vamos a ir generando ese escenario, lo vamos a ir realizando. Le estamos dando órdenes a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo de que todo vaya orientado en ese sentido, ya de manera consciente y voluntaria. Y funciona, Eduardo, funciona. Nadie te lo dice. Debería haber clases en la primaria. Si yo hubiera sabido esto antes, bueno. Es que es lo importante, que son habilidades que no nos desarrollan antes, pues, ¿no? No nos desarrollan. Y me toca ver, digo, en las universidades donde imparto cátedras, le digo a los chicos: pasen a hablar, y no quiero que me expongan, quiero que me platiquen. Quiero que me platiquen lo que entendieron, lo que vieron, lo que analizaron, pero a modo de plática. No quiero una exposición, no quiero que se estén volteando a ver, a leer la pantalla, y porque yo también lo puedo leer. Quiero que me platiquen. Si entendimos poquito, eso poquito, ¿no? Porque quiero desarrollar en ellos primero la habilidad de no quedarse en blanco, de no entrar en shock, ¿no? Claro. Y si se quedan callados, pues no que no les dé pena volver a pasar, sino, ok, ese pequeño esfuerzo, te aplaudo, ¿no? Te felicito ese pequeño esfuerzo, claro, ¿no? Y a la siguiente lo vas a hacer mejor. Sí. Porque son habilidades que no nos están dando las instituciones. No. No nos las están dando, y afuera son elementales. Mira, un paréntesis en este sentido.
Una vez vi una gráfica que me encantó y dije, es que tiene toda la razón. Decía, clases que deberían implementarse en el sistema educativo desde la primaria. Incluían oratoria, comunicación efectiva, educación financiera, nutrición, Ujú. ética. Sí. ¿Qué humanidad, qué sociedad tan diferente seríamos si nos comenzaran a enseñar desde niño todas estas materias o todas estas disciplinas tan elementales en el desarrollo humano y social? ¿Qué diferencia tan grande en positivo hubiéramos generado hace tantos años? Nos limitamos a lo académico. No estoy diciendo que no sean importantes las matemáticas, la física, la química, la biología, que ni siquiera se enseñan bien hoy en Ujú. día, lamentablemente. Pero imagínate que agregáramos todas esas materias que forman desde niños, fuéramos formando individuos ya con esa mente abierta y educada en ese sentido. Bueno, seríamos otro tipo de sociedad completamente diferente en positivo. ¿Y qué ejercicios podemos hacer basándonos en estas tres, tres recomendaciones que nos das, como para practicar, practicar y practicar? Porque, digo, al final quieres aprender a comunicar y creo que practicando vas a desarrollar la habilidad. Yo me acuerdo que cuando empecé a dar clases, ese era mi miedo. ¿Qué voy a hacer enfrente de un grupo de jóvenes que se me nublaba la cabeza, pues, ¿no? Yo hoy en día 10 años dando clases y pues no es que me sienta experto, pero ya no me da tanto miedo. Me sigue dando nervio, me sigue dando miedo, pero creo que tengo herramientas para afrontarlo, ¿no? Pero ¿qué sugieres? Digo, he leído algunas cosas de que se graben, he leído y escuchado y seguramente también que le hablen al espejo. Este, ¿Qué puedes recomendar como para aquellos que apuntaron estas recomendaciones que diste y ahora que la pongan en práctica para que el día de mañana que tienen que asistir a una reunión importante, que tienen que ir a un evento, que van a participar o que van a estar en un lugar, vayan con esa ideología de que pues no me voy a ir a sentar, voy a ir a participar? Claro, sí. Eh, es interesante lo que planteas. Obviamente hay un marco teórico alrededor, pero puedo dar algunos consejos puntuales cuya implementación, hábito y práctica pueden comenzar a hacer una diferencia. Obviamente es importante el saber por qué y de dónde nace esto, pero Ujú. también es parte de teoría y práctica, ¿no? En la práctica lo que más recomiendo, número uno, como mencionaba, respiración, que practiquen la respiración. Propongo siempre una respiración que se conoce como 4-4-8, que es inhalación vía nasal únicamente en 4 tiempos, Ujú. retención en 4 y 8 tiempos para exhalar vía nariz y o boca, como gusten, pero en 8 tiempos de manera relajada. Esto nos da, Ujú. como te decía hace un momento, nos va a ir dando a través del tiempo y la práctica mayor capacidad pulmonar porque es evidente y es esencial. Es la materia prima para el comunicador y el orador. El aire en nuestros pulmones es el sonido y el sonido es la palabra. Bien, entonces aprender a respirar lo mejor posible de manera más completa, número uno. Número dos, un ejercicio muy antiguo, pero por lo mismo se ha mantenido porque es altamente efectivo, son los trabalenguas. Gran parte de los miedos vienen de la mala pronunciación y Ok. la mala pronunciación viene de una mala coordinación entre mi cerebro y mi aparato fonador. El aparato fonador son los pulmones, el esófago, la tráquea, las cuerdas bucales y todo lo que implica la cavidad bucal, dientes, lengua, paladar. La pronunciación correcta es la coordinación entre mi cerebro y todo este aparato fonador. Y eso me lo da la práctica. Bien. Si yo no practico, Ujú. voy a continuar con los mismos vicios de siempre. Sí. Entonces, esto es muy puntual, es biomecánica. Y los trabalenguas es una manera de ejercitar mi aparato fonador y de hacer una mejor coordinación con mi cerebro y el mismo. Entonces, trabalenguas. Otro, lectura en voz alta. La lectura en voz alta es un ejercicio altamente efectivo que yo recomiendo mucho y ejerzo mucho en mis clases también, porque por un lado me ayuda en la cuestión también biomecánica, el leer
utilizar las pausas adecuadas, todo está en el texto. No es lo mismo una pausa de una coma, de un punto y seguido, de un punto y aparte, son diferentes. Y todo esto es lo que implementamos al momento de hablar. Yo voy a hablar como leo. Si yo leo mal, voy a hablar mal. Sí. Todo parte de ahí. Entonces, lectura en voz alta. Me ayuda también para la pronunciación, pronunciar correctamente las palabras. Mencionabas que grabarte, yo también recomiendo mucho grabarse. Hoy tenemos el auxilio y el apoyo de la tecnología. Hay que utilizar la tecnología y no permitir que la tecnología nos utilice a nosotros, que es lo que está pasando con la mayoría de las personas. Yo utilizo la tecnología, me grabo, me observo y puedo, con base en el conocimiento que voy adquiriendo, y es lo que les digo, a través de las clases ya ustedes van generando el conocimiento suficiente para poderse autoevaluar. No es lo mismo que yo me grabe sin saber, me vea, no voy a pasar de decir esto me gusta, esto no, aquí como que no sé por qué, pero que cuando tengo el conocimiento para definir exactamente cuál es el punto, cuál es el error, la equivocación, lo que tengo que trabajar, en lo que voy bien, en lo que no voy bien, en fin, todo eso ya lo puedo hacer de una manera más efectiva cuando tengo el conocimiento para autoevaluarme. Entonces, grábense en ese sentido. También nos es muy benéfico. Y finalmente, aprovechar. La práctica aquí es muy importante. Siempre les recomiendo, aprovechen toda oportunidad que tengan para hablar en público. Que si le voy a decir a los vecinos algo, que si en mi escuela me tocó exponer, que si aprovechen todas las oportunidades que tengan para hablar en público, porque es lo único a través de la práctica y del hábito que nos va a poder ayudar a tener buenos resultados, a implementar el conocimiento. Conocimiento sin práctica es la mitad. Necesito el conocimiento y la práctica, si no, no me sirve. Sabiduría es conocimiento aplicado, se dice. Si yo sé mucho de algún tema, pero no lo ejerzo y no lo aplico, pues puedo ser un gran erudito, pero no un sabio. Entonces, apliquen todo lo que vayan conociendo, aprovechen las oportunidades para hablar en público, también para vencer el miedo, porque sí, hay elementos que debemos tener en consideración, pero la única manera de poder realmente trascender esa frontera es enfrentando el miedo. Lo sabemos. La única manera de trascender un miedo es enfrentándolo, no hay de otra. Le puedo dar 1000 vueltas, pensarlo, analizarlo, conocer todo, en fin, pero si no lo enfrento, no va a suceder nada. Entonces aprovechen esas oportunidades. Se ofreció que la asamblea de vecinos, que hay que decir algo en tal lugar, que yo participo, yo puedo, que aprovechen todo lo que puedan para comenzar a enfrentarse a esos miedos. Mario, pues ha sido esto bien enriquecedor. Yo ya tengo varios años dando un tema que es comunicación y nunca dejo de aprender. Nunca dejo de aprender. Todos. Y esto que nos acabas de compartir es de mucho valor. Te aprecio lo que nos compartiste, esa experiencia, ese resumen de Mario. Aquí digo, de verdad, nos podemos extender muchísimo. Uf. Y Mario, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden localizar a Mario? ¿Qué está haciendo Mario? ¿Estás dando algún tipo de capacitación, de taller? Si nos puedes compartir. Sí, por supuesto. Me pueden buscar en redes sociales. Estoy en Facebook como Mario Abram, que es mi segundo nombre, porque tenía el Mario Carballido, pero me quitaron la cuenta y ya no pude recuperar el Carballido. Sí. Estoy como Mario Abram en Facebook. Luego en Instagram, Mario-Carballido número 2. En TikTok soy arroba Mario.Carballido 2. Y en X, arroba Mario Carballido 10. Son mis redes sociales y actualmente estoy dando un curso los martes en la academia en Alderet Company. También en redes sociales pueden encontrar la información. Los martes sobre oratoria y comunicación efectiva. Aquí en Oaxaca, los martes por la tarde. ¿Todos los martes? Todos los martes. Y acabo Ok. de empezar. Si se quieren integrar, todavía es momento. Ya más adelante es complicado porque pues ya llevamos ¿Todas las camino, ¿no? edades? Mira,
¿O cómo está? Niños Ajá. no, niños Ok. no, porque ¿O a partir de qué a edad? partir Ajá. adolescentes a Ok, adultos mayores, bien. los que quieran. Nada más es que la enseñanza a niños, sí he dado, impartido cursos para niños, pero es diferente. Ujú. No puedo Ellos son más auténticos. sí, utilizar los mismos métodos con los niños que Sí, con los adolescentes y ahí para arriba. Es diferente. Pero también es muy enriquecedor. Los niños debe ser. son un público el más exigente. El más exigente. Bien. Eh, también, eventualmente, apenas hace poco menos de un mes, di un intensivo aquí en Oaxaca. Doy cursos intensivos también. Para el próximo te aviso para que me Ok, ayudes a promover. En claro. cuanto tenga una fecha, también lo voy a dar a conocer en mis redes sociales del próximo curso intensivo aquí en Oaxaca. Viajo mucho también para dar cursos intensivos, escuelas, empresas, pero aquí en Oaxaca, en cuanto tenga fecha, te lo comparto. Y bueno, además de eso, conferencias sobre desarrollo humano, también viajo mucho. He dado alguna aquí. En cuanto tenga información de lo que voy a dar aquí, te la comparto. Y conducción de eventos especiales en general. Vamos a dejar todas las redes y datos de contacto que nos acaba de mencionar Mario en los comentarios de esta entrevista. Y bueno, para ir finalizando esta charla tan amena, traemos una dinámica que nos gusta Venga. hacer al final. Es una dinámica de escoge rápido. Te voy a Ok. decir dos palabras y la que se te venga a la mente, esa contestamos. Vale, elijo una de las dos. Eliges una de las dos. Si Bien, en algún momento quieres elegir las dos, no pasa nada, ¿no? Si bien, quieres argumentar algo de alguna, también se puede bien. hacer, ¿no? Vale. Entonces, eh, teatro o televisión, Teatro. improvisar o preparar, Preparar. voz o lenguaje corporal, Ay, Dios mío. Voz. seguridad o autenticidad, No va una sin la otra. ok, Entonces las dos. actuar o conducir, Wow. Ah, me estás metiendo en líos, Eduardo. Em, Conducir. silencio o palabra, Palabra. y por último, presencia o técnica. Mm, técnica. Gran parte de... muy buena dinámica. Me pusiste en una situación bastante complicada. Aquí está Eh, el responsable de las preguntas, ¿eh? muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. En general se complementa la una con la otra. Y, quien quiera que haya tomado mi curso o lo vaya a tomar se dará cuenta que gran parte de las disyuntivas se complementan, es decir, si falla una, falla la otra. Pero al final, pues obviamente tienes que elegir. Bueno, creo que elegí con el corazón. Pues muchísimas gracias, Mario. No sé si tengas algún mensaje para que podamos concluir la entrevista. ¿Qué te ha parecido todo este espacio, este formato? Digo, vienes de reflectores, vienes de grandes empresas de comunicación. Es un formato diferente. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te la pasaste? Un gusto y un placer, porque es más cercano. Esta cercanía, cierta intimidad incluso, lo hacen más auténtico. No quiere decir que en medios grandes o con gran infraestructura no lo sea, pero es más complicado, es más difícil. Aquí es más fácil eh, hacerlo, ser tú. En general, a estas alturas de mi vida, de mi carrera, ya no cuenta tanto el exterior, simplemente dejo fluir. Pero para mucha gente, sobre todo cuando empiezas, un entorno adecuado hace las cosas más sencillas, Así más es. fluidas, más fáciles. Y eso es aquí, además de que compartir con la gente que te sigue, pues para mí es un placer porque eh, considerando lo que haces, Eduardo, el medio, la plataforma, es gente interesada en la evolución, en la superación personal,
en aprender, en el aprendizaje de la vida. Si no estamos en esta vida para aprender, ¿para qué estamos? Es correcto. Así que te agradezco muchísimo. Pues nuevamente, Mario, muchísimas gracias. Recuerden que pues las ideas inspiran, pero las acciones transforman. Entonces, estamos aquí todos para llevarnos este aprendizaje al campo de acción. Muchas gracias nuevamente. Nos seguimos viendo en el siguiente podcast, en la siguiente entrevista. Hasta luego.